¿Cuándo conectar paneles solares en serie, en paralelo, en mixto? ¿Cómo es eso? Qué pesar, muchas personas cacharreando, haciendo las cosas como creen que van a quedar mejor, están dañando los equipos. Por eso el día de hoy me voy a tomar el tiempo contigo de enseñarte cómo determinar cuándo conectar nuestros paneles solares en sus diferentes configuraciones. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Porque si no la embarramos, se daña esa vaina. Tenemos las siguientes opciones. La opción A, que es conectarlos todos en paralelo. La opción B, que es conectarlos todos en serie. ¿Cómo vamos, familia? El día de hoy vamos a entender cuándo conectar paneles solares en serie, en paralelo. Vamos a ver la conexión para inversores, los famosísimos POW-MR o controladores de carga IPIVER. Y en la descripción del video les voy a dejar dónde comprar el IPIVER o el inversor todo en uno. Así que quédate hasta el final, pero de una vez vamos a darle like con la mejor energía. Bueno, familia, a ver pues, vamos a empezar con el controlador IPIVER de 40 amperios. Lo primero que hay que hacer es ver la berraca ficha técnica en donde vamos a encontrar las características, por ejemplo, de la capacidad en amperios del mismo controlador. En este caso vamos a trabajar a 24 voltios. El controlador nos está informando que a 24 voltios nos puede aceptar hasta 1040 vatios instalados en paneles. ¿Qué significa eso? Que podríamos colocar hasta 4 paneles de 250, porque recuerden que la potencia se suma así esté en serie, paralelo, mixto. 250 pues por 4 son 1000 y acepta hasta 1040, entonces mejor dicho. Y la tensión máxima que aguanta en panel solar, en VOC, es de 100 voltios. Los paneles que tenemos son paneles de 250 y debemos fijarnos en el VOC y en el ISC. En este caso el VOC es 37.4 y el ISC es 8.86. Tenemos las siguientes opciones. La opción A, que es conectarlos todos en paralelo. La opción B, que es conectarlos todos en serie. O la opción C, que es conectarlos en un sistema mixto. Y les voy a dar 5 segundos para que seleccionen primer ejercicio en los comentarios. Coloquen primer ejercicio, opción A, o opción B, o opción C. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, familia, entonces vamos a analizar cada una de las opciones. En la opción A, si colocamos todos en paralelo, nos quedaría en total pues los mismos 1000 vatios de potencia instalada. El voltaje no aumenta, serían 37.4 voltios, pero la corriente serían 35.44 amperios, sería mucha corriente. Si tú has seguido los videos anteriores y eres viejo en el canal, ya sabes que yo no recomiendo trabajar mucha corriente, porque al tener mucha corriente la caída de tensión va a ser mucha en X distancia, y si hay caída de tensión eso no te va a cargar, eso no te va a cargar. Ahora bien, si los colocamos todos en serie, tendríamos pues la misma potencia, 1000 vatios, pero con un VOC total de 149 voltios y una corriente de 8.46 amperios. Si vamos a la ficha técnica del controlador, el controlador te está diciendo, vea, no le va a meter más de 100, porque me quemo o me autodestruyo. Entonces, este en serie, la verdad, no vale la pena, porque estaríamos afectando al controlador excediendo el voltaje. Este que está aquí en paralelo sería mucha corriente y poca tensión. Medio llovizna, medio está lloviendo un poquito, medio está nublado el cielo y no carga el sistema, porque la tensión se cae en esas condiciones de lluvia o nubosidad. Lo mejor es trabajar con una tensión altica. La mejor opción sería el sistema mixto. ¿Por qué? Tendríamos en total 74 voltios. Recuerda que el controlador aguanta hasta 100. Estaría bien. Yo recomiendo tratar de trabajar más o menos un 30%
o un 40% como mínimo de la tensión total del controlador. Si el controlador te dice 100 voltios, te recomendaría como mínimo trabajarlo a 60, 70 voltios en paneles para que no te pase lo que te estoy comentando de que si está lloviendo, si está nublado, se caiga mucho la tensión y no te cargue. Esta sería la mejor opción. La corriente es 17.72 amperios. Estamos bien, estamos manejando la tranquilidad. Y máximo 1000 vatios. Entonces, esta sería la mejor opción. Si has elegido la opción C, eres el ganador. Muy bien. Ahora, este espectacular por POW MR de 5000 vatios todo en uno, que en la descripción te voy a decir dónde comprarlo en Amazon de forma segura. Pues lo primero que hay que ver es el controlador, qué características tiene. Aquí me está diciendo que máximo me aguanta 5500 en paneles, 22 amperios como máximo en panel y 500 voltios como máximo en panel. Él mismo te está diciendo que es lo máximo. Entonces, en resumen, pues hay que tratar de no pasar esos máximos, o hay que hacer todo lo posible por no pasar esos máximos, porque ahí no la embarramos, se daña esa vaina. Entonces, tenemos ahora un panel Canadian Solar de 645. Vamos a concentrarnos en el VOC y en el ISC. Y tenemos 8 unidades. ¿Cómo carajo lo vamos a conectar? Bueno, tenemos estas opciones. La opción 1, la 2 y la 3. La 1, paralelos todos. La 2, series todos. La 3, mixto. Y te voy a dar 5 segundos para que elijas una de estas 3 opciones. Entonces colocas ejercicio número 2, guión, opción 1, 2 o 3. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos. Si los conectamos todos en paralelo, tendríamos una tensión muy poquita, de 44.8 voltios. Y tenemos una corriente grandísima de 146.8 amperios. Si nos vamos a la ficha técnica, nos dice que solamente nos va a aceptar máximo 22 amperios. Y que como mínimo nos recomienda que le demos 90 voltios. ¿Ok? 90 voltios como mínimo. Entonces, y la recomendada 140 voltios. Seguimos, el serie nos da 5160 al igual que el anterior. Máximo este acepta hasta 5500, o sea que estamos bien. En cantidad de paneles estamos bien. El voltaje son 358 voltios y la corriente 18.35. Si me dice que máximo acepta 500 y estamos dando 358, estamos bien. Si nos dice que máximo nos aguanta 22 amperios en paneles y estamos dando 18, estamos bien. Estamos bien. Entonces, el tercero, si lo conectamos en mixto, serían 2 pisos de 4 paneles. La potencia son 5160. Estamos por debajo de los máximos que son 5500. Y el voltaje total son 179. Estamos por encima del mínimo, que nos dice que el mínimo entre 90 y 140. Ah, no, esto es la alterna, perdón. El mínimo, vuelvo y se los digo, el mínimo es por ahí un 30% por debajo del máximo. Es lo que yo recomiendo, ¿no? Este controlador estoy casi seguro que arranca desde los 90. Por casualidad aquí aparece 90, pero máximo desde los 90. Pero yo les recomiendo que un 40-30% por debajo del máximo. Entonces aquí en este mixto estamos en 179, pues el voltaje estaría más o menos bien, ¿sí? Y la corriente 36.7, ay, 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 ay. La corriente máxima que nos aguanta son 22 amperios. Ahí sí la estamos embarrando. Entonces, el ganador y los ganadores son los que eligieron el circuito número 2. Compañeros, familia, estos son los consejos que les doy el día de hoy para saber cuándo conectar tus paneles solares en paralelo, en serie o en mixto. Primero hay que ver las capacidades del controlador. Si vemos las capacidades del controlador y vemos las características del panel, vamos a saber cuándo es en mixto, paralelo o serie. Siempre primero hagan todo en el papel y después lo hacen en la vida real. ¿Cuál es la distancia máxima que puedes tener tus paneles solares de donde va a ir el controlador o el inversor híbrido?
Bueno, en este video vamos a ver todo eso, vea este proyecto de la vida real, vamos a analizar este video, mire eso, vea, 20 amperios en el punto de los paneles y después por allá, que es que 12 amperios, entonces vamos a enseñar las ecuaciones, el caso de la vida real, así que quédate hasta el final y dale like, con la mejor energía, bienvenidos. Bueno, mi gente linda, este es el caso que nos presentan el día de hoy, vea. Tenemos este inversor, breaker, estas baterías, ahí está el diagrama general. Pero entonces hagamos lo siguiente, escuchemos el caso primero, el video que nos envió este estudiante de esta planta solar que encontró con fallas. Miremos primero el video, escríbanme en los comentarios qué opinan, cuáles podrían ser los problemas y las soluciones. Y en unos minutos lo vamos a resolver aquí entre todos, ¿listo? Entonces, a continuación el clip. Mucha atención y quédense hasta el final para seguir analizando este caso. Profe Cris, un saludo. Por acá le muestro esta planta solar que se le hizo una reparación. A este equipo se le realizó una reparación y se le colocaron unas protecciones porque anteriormente no las tenía. Aparte de eso se le colocó el bypass aparte porque no manejó el bypass interno del inversor. Cualquier problema que tenga el inversor queda sin energía e incluso el bypass no puede funcionar del sistema electrónico del inversor. Por eso yo prefiero colocar un bypass aparte. Este bypass es obviamente más robusto, funciona con contactores, pero puede manejar grandes potencias. Por acá le muestro dónde están los paneles solares. Vamos a enfocar un poco. 6 paneles solares de 555 vatios. Y la distancia que hay de aquí hasta allá son por ahí 100-120 metros. En estos momentos están llegando 1.2 kilovatios en la potencia de los paneles solares. 11.2 amperios. Y 110 voltios de los paneles solares. Creería yo que debería estar llegando más potencia, pero en estos momentos se encuentra un poco nublado, acaba de llover. Veremos más tarde que salga más el sol, a ver qué tanta potencia nos puede entregar los paneles solares. Esta es la corriente que sale de acá de los paneles solares. 19.7 amperios. $20 amperios. A medida que va haciendo más luz solar, va aumentando esa corriente. Y esto es lo que nos está llegando acá cerca del inversor. 12.7 amperios. Bueno, mi gente linda, vea. Según lo que vimos acá, tenemos 6 paneles solares conectados en mixtos. Son paneles solares de 555 voltios con un voltaje aproximado de 50 voltios a 14 amperios. Miren aquí todas las conexiones, el breaker de los paneles, el inversor híbrido que es de 6000 vatios. Hay 4 baterías de 200 amperios conectadas a 48 voltios. La caja de circuitos. Miren ahí el cuartico que lo organizaron. Qué bonito, qué bello. Podemos acá observar que tenemos entonces en teoría 150 voltios a 28 amperios. La distancia entre los paneles y el inversor híbrido 120 metros. Siempre que hablamos de caída de tensión tenemos en cuenta la ida y la vuelta porque la corriente va y vuelve, ¿no? En teoría tenemos un cable 6 milímetros cuadrados. Yo le dije al hombre no se confíe de la información que le dieron. Destape esos tubos a ver qué cables que están trayendo. Entonces vamos a simularlo con cables 6 milímetros cuadrados en cobre. Aplicamos la ecuación de caída de tensión. 2 por longitud, por corriente, por resistencia.
Entonces, estos son los resultados. Vea, la longitud son 120 metros. En teoría, estaríamos hablando de 0.12 kilómetros. ¿Listo? Caída de tensión, entonces, ¿cómo la calculamos? 2 por 0.12 kilómetros por los 28 amperios de los paneles por 3.39 ohmios, que sería la resistencia de 1 kilómetro de cable de 6 milímetros cuadrados. ¿Y de dónde saqué ese dato? Pues vos buscas en internet la resistencia por kilómetro en cable. Entonces, el cable 6 milímetros cuadrados solar tiene una resistencia de 3.39 ohmios. Eso nos da una caída de tensión de 22 voltios. Eso es un 15%, o sea, estamos botando a la basura un 15% de la producción. Más o menos unos 600 vatios. Es como botar un panel a la basura, más o menos. En temas de caída de tensión, sí, tenemos una situación un poco preocupante, ¿no? Porque estaríamos hablando más o menos de un 15% de caída de tensión. Lo que recomiendan los expertos es que no nos pasemos del 5%. Pero yo creo que el problema también va a estar en que ellos no utilizaron cable solar, sino que lo utilizaron hasta un pedazo y de ahí para allá le colocaron otro cable. Entonces esperemos a ver qué me dice el compañerito, si efectivamente fue el mismo cable o otro cable, a ver qué más problemas hay. Pero por ahora las teorías o las recomendaciones que doy es que si tenemos cable solar en el mixto, acerquemos los paneles siquiera a unos 20 metros de distancia del controlador. Y si no hacemos eso, entonces a 60 metros, pero entonces 3 paneles en serie, llevemos su positivo y su negativo, y los otros 3 su respectivo positivo y negativo, y en el cuarto hagamos el empalme. En el cuarto, en un barraje, coloquemos los paneles en paralelo. Esa sería la recomendación que yo doy. Vamos a ver al hombre cómo le va con ese tema. Cuéntenme en los comentarios qué otra recomendación podrían hacer ustedes o cuál otro punto podría estar ejerciendo el problema en la planta solar. Hola, profe Cris, un saludo por acá de Medellín. El detalle que teníamos de ese proyecto era que después que realizamos la reparación del equipo, se le colocaron las protecciones, no nos llegaba todavía la buena potencia de los paneles solares. Teníamos una déficit de potencia y observamos que tenía alambre de aluminio. Y ese cableado no se utiliza para instalaciones fotovoltaicas, entonces no es el adecuado. Entonces, por falta de tiempo, estaba muy limitado, se tuvo que hablar con el cliente para la próxima ida cambiar ese cableado. Y aparte también reubicar los paneles solares. Lo vamos a colocar a unas distancias más cerca, a unos 30, 40 metros de donde está la planta solar, donde está el inversor y las baterías, para hacerle después un seguimiento. A todos los equipos nosotros le realizamos un seguimiento de 1 o 2 días y así podemos garantizar que el equipo esté funcionando correctamente. Bueno, mi gente linda, aquí les dejo un regalo, una tabla de resistencia por kilómetro o por metro para cable normal, que es la tabla amarilla, y para cable solar, que sería la roja. Recuerden suscribirse porque si no es muy probable que no nos volvamos a ver. Entonces los espero en la próxima clase ya suscritos y nos vemos con la mejor energía. A continuación, las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial, lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay 2 botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Cris, más la plataforma básica donde podrás encontrar
todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.